En esta oportunidad hablaremos sobre electrocardiograma. Esta es la parte uno donde veremos lo más básico, cómo interpretarlo, qué significa cada onda que aparece en el electrocardiograma, qué, veremos también las generalidades del circuito eléctrico del corazón, ¿cierto? Hablaremos un poco de los nodos, porque en realidad y básicamente lo que mide un electrocardiograma es la actividad eléctrica del corazón. Así que más adelante en la parte 2 vamos a ver lo que son como arritmias, bloqueos y todas aquellas alteraciones cardíacas, y cómo se ven reflejadas en un electrocardiograma, cómo saber cuál es cuál, cuáles son los patrones que siguen, para saber de qué estamos viendo en un electrocardiograma. Por lo cual en esta parte uno veremos un electrocardiograma normal, analizaremos electrocardiogramas normales para luego saber cuáles son las alteraciones que nos podemos encontrar. Primero debemos ver la normalidad de, eh, a nivel cardíaco. Entonces partamos por lo más básico. El electrocardiograma, como dije, todas estas ondas miden la actividad eléctrica del corazón. Entonces con este círculo rojo vamos a repasar un poco las partes del circuito eléctrico del corazón. Partimos aquí en el nodo sinusal, que es nuestro marcapasos natural, y luego, ¿cierto? Digamos que aquí empieza el circuito, digamos que aquí está el interruptor del corazón, igual que fuera un interruptor para encender una ampolleta. Entonces aquí presionamos el interruptor y la corriente, ¿cierto? Va y se traslada aquí al nodo atrioventricular. Se lleva por nombre obviamente porque está en medio del atrio derecho o aurícula derecha y en el ventrículo derecho. Entonces, como está en medio, lleva el nombre de ambos, el nodo atrioventricular. Pero aquí vemos ciertas ramas que están aquí, estas tres, que en realidad se llaman tractos. Está el tracto internodal posterior, que es este de acá, el tracto internodal medial, que es el que va al medio, y el tracto internodal anterior, que es el que está arriba. Y este fascículo que está aquí entre borroso es el fascículo de Bachmann, ¿ya? Que al contraerse aquí, obviamente por la actividad eléctrica, cuando inicia el impulso eléctrico aquí en el nodo sinusal, en el atrio o aurícula derecha, obviamente la electricidad también pasa acá y también se contrae lo que es el atrio o la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces dijimos que todo empieza en el nodo sinusal, pasa por acá por los tractos internodales y llega al nodo atrioventricular. Y luego de eso se va por se divide en dos y pasa por la rama derecha de las de His, que sería esta de acá, obviamente el lado derecho, y acá estaría la rama izquierda de las de His. Y acá tendríamos nuestras fibras de Purkinje del lado izquierdo y nuestras fibras de Purkinje del lado derecho. Entonces, cuando la actividad eléctrica llega acá a las fibras de Purkinje, obviamente se produce una contracción de la musculatura de esta zona del corazón, lo cual produce que la sangre que está vertida acá en los ventrículos se eyecte. Por ejemplo, aquí hay que recordar la circulación mayor y menor. La que está en el ventrículo derecho se va hacia los pulmones, ¿cierto? Va a realizar el intercambio gaseoso. Y la que está en el ventrículo izquierdo se va hacia la aorta y a recorrer todo nuestro cuerpo y a oxigenar nuestros músculos y todos nuestros sistemas, nuestros tejidos, perdón. Así que entonces cada onda que está acá en el electrocardiograma, la onda P, el complejo QRS, la onda T, equivalen a la conducción eléctrica. Entonces, por ejemplo, la onda P es cuando se prende el interruptor, como dijimos, acá en el nodo sinusal. Representa la onda P. Y esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a explicar bien. ¿Qué significa la onda P, el complejo QRS y todo eso? ¿Ya? Vamos a ver en más profundidad el electrocardiograma. Acá fue más como general hablar sobre la actividad eléctrica del corazón, las partes, cómo se conduce, etcétera. Entonces ya tenemos una idea general
de cómo se conduce la actividad eléctrica del corazón y qué es lo que representa el electrocardiograma, que representa la actividad eléctrica del corazón. Entonces, el electrocardiograma está representado, todos hemos visto, quizás algunos, los que están interesados en este video, han visto un electrocardiograma y tiene estos cuadraditos. Y estos cuadraditos, como ustedes pueden ver, hay cuadraditos que son como más grandes, como el que marqué aquí en negro, y dentro de ese grande tiene más cuadraditos pequeños dentro. Y ese grande contiene 25 cuadritos pequeños dentro, ¿ya? 5 en horizontal y 5 en vertical, así, en filas o columnas. Entonces, un cuadradito de estos grandes que tengo aquí marcado en negro, que aquí lo puse como en zoom, equivale a 5 milímetros de longitud, o en su equivalente a tiempo equivale a 0,2 segundos. Y cada cuadradito pequeño que hay dentro de este cuadrado, como este por ejemplo, cada cuadradito pequeño mide 1 milímetro, o en su equivalente a tiempo a 0,04 segundos. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve saber esto? Por ejemplo, con los cuadraditos grandes y también los pequeños, ya sabemos cuánto mide cada uno en su equivalente a longitud y tiempo. Nos sirve para medir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, con la regla del 1500, que la vamos a ver más adelante. Y también, por ejemplo, hay que tener en cuenta que cada de estas ondas deben medir una cantidad de tiempo que esté dentro de la normalidad, porque si mide más que eso, por ejemplo, este complejo QRS debe tener una medida tal, y si sobrepasa esa medida ya estaríamos hablando de alguna alteración cardíaca, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven estos cuadritos, para calibrar las ondas del electrocardiograma, para saber si están dentro de su rango normal o dentro de un rango anormal. Y ahí iremos viendo las patologías, si es que pueden existir o no. Entonces, lo básico que tenemos en un electrocardiograma para que sea normal es que tenga una onda P, y esta onda P siempre conlleve a un complejo QRS, luego una onda T, ¿ya? Es lo más básico que se debe saber. Entonces, en un electrocardiograma se divide entre intervalos y segmentos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la onda P, que dijimos que representaba lo que es la despolarización auricular del nodo sinusal, ¿ya? Siempre debe ser algo redondeada y mide siempre entre 0,08 segundos a 0,11 segundos. Esto quiere decir que la onda P, para que esté dentro de su rango normal, dijimos que cada cuadradito pequeño mide 0,04 segundos, y dice que dentro de la normalidad de la onda P debe medir entre 0,08 y 0,011 o 0,12. Depende de dónde se saque la información. Algunos dicen 0,08 hasta 0,012 segundos. Entonces, para marcar un estándar ya de normalidad, la onda P debería medir entre 2 y 3 cuadritos de estos pequeños. Si mide, por ejemplo, un cuadrado de estos grandes, ya estaríamos hablando de alguna anormalidad cardíaca, ¿ya? Como también puede ser muy pequeño, e incluso en algunas alteraciones cardíacas ni siquiera se conduce a una onda P, se conduce al tiro a un complejo QRS. Entonces hay que poner mucha atención de que para que algo esté dentro de la normalidad, esté siempre la onda P y conduzca a un QRS, ¿ya? Y dentro de los parámetros normales, por eso estamos hablando ahora, que la onda P siempre debe ser algo redondeada y debe medir entre 0,08 segundos y 0,012 segundos. Entonces, en su equivalente, entre 2 a 3 cuadritos para que esté dentro de lo normal. Entonces, aquí también tendremos el intervalo PQ, que es donde comienza la onda P y donde comienza también el complejo QRS, que sería aquí, en la Q. Entonces, el intervalo PQ lo que representa es como el tiempo de conducción atrioventricular, ¿ya? Porque recordemos que dijimos que la corriente o la actividad eléctrica empezaba aquí en el nodo sinusal y pasaba hacia el nodo atrioventricular. Entonces, el intervalo PQ, que incluye la onda P,
el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS. Todo esto que está delimitado aquí. ¿Ya? El intervalo PQ, como dije anteriormente, representa el tiempo de conducción atrioventricular y que debe medir entre 0,12 a 0,20 segundos. ¿Ya? Entonces, este intervalo P que veríamos aquí, que es como donde comienza la onda P, y aquí donde comienza el intervalo QRS, debe medir entre 0,12 segundos a 0,20 segundos. Entonces, este segmento no puede medir más allá de un cuadrado grande. Debe medir menos de un cuadrado grande. Debería medir entre 3 a 5 cuadraditos. Entonces, para que sea dentro de la normalidad, este intervalo PQ debería medir entre 0,12 a 0,20 segundos, o sea, entre 3 cuadritos pequeños y 5 cuadritos pequeños, nunca más allá de un cuadrado grande, porque el cuadrado grande mide 5 cuadritos pequeños, recordemos, 5 milímetros. ¿Qué más? El segmento PQ, que es donde finaliza la onda P y comienza el QRS. Este sería este segmento PQ, perdón. Es la primera onda negativa previa a una onda R, ¿ya? Y corresponde a lo que sería la despolarización septal, de izquierda a derecha. Eh, para que esté dentro de un rango normal, esta no debe medir aproximadamente un cuadrito pequeño, 0,04 segundos, para que esté dentro de la normalidad. Entonces, este pequeño segmento de aquí, donde termina la onda P y donde comienza el QRS, esta obviamente no se nota muy bien porque creo que fue... eh, pero debería, este segmento muy pequeñito, debería medir un cuadrito pequeño, no más que eso, para que esté dentro de su normalidad. Ok, ahora vamos a lo que quizás es más visible o lo que más llama la atención dentro de un electrocardiograma, que es el complejo QRS. Como dijimos anteriormente, que la actividad eléctrica cuando llega acá a las fibras de Purkinje es cuando se produce la contracción de los ventrículos, y la contracción de los ventrículos conlleva al complejo QRS que se ve representado en el electrocardiograma. Entonces nuestro complejo QRS representa la despolarización ventricular, como dijimos, y debe esta medir entre 0,04 a 0,11 o 0,12 segundos, dependiendo el libro que lo diga. Algunos dicen 0,11, otros 0,12, pero dejémoslo entre 0,04 segundos y 0,12 segundos. Entonces, el complejo QRS no puede ser más ancho eh, que 3 cuadritos, ¿ya? Incluso 4 podría estar dentro de lo normal, pero más allá de un cuadrado grande ya no puede medir. Por ejemplo, este mismo está dentro de lo normal porque dijimos 0,04 segundos a 0,12 segundos, y un cuadrito pequeño dijimos que medía 0,04 segundos. Por ejemplo, este complejo QRS mide solamente un cuadrito, entonces está dentro de lo normal porque mide 0,04 segundos, ¿ya? Y dijimos que máximo debería medir 3 cuadritos estos pequeños. Por ejemplo, si este QRS fuera muy ancho y midiera 5 cuadritos, por ejemplo uno de estos grandes, ya estaríamos hablando de alguna alteración cardíaca. ¿Qué más? Ya vimos el complejo QRS, cuánto debe durar y qué representa, que es la contracción ventricular. Aquí el segmento ST, eh, digamos que es como que muy pocas veces dentro del electrocardiograma se le presta como atención. Ya como dijimos, las ondas principales son la P, el complejo QRS y la onda T, y que digamos que el segmento ST no se debe ver elevado en un electrocardiograma, siempre debe ser casi horizontal. No debe tener como una elevación a 0,1 milivolt, ¿ya? Y 0,1 milivolt de elevación. Este segmento ST estaría dentro de lo normal.
Como les dije, en realidad, obviamente si uno quiere hacer un análisis muy profundo de un electrocardiograma, sí debería prestársele mucha atención a cada uno de estos, pero lo principal que uno ve como así de manera general y lo que es más importante o más relevante que lo demás son las ondas B, el complejo QRS y la onda T, como dije. Y la onda T, que es esta de acá, lo que representa es la repolarización ventricular, ¿ya? Y esta su duración debe ser entre 0,20 segundos, ¿ya? O sea que esta onda T, eh, para que esté dentro del rango normal, debe medir 4 cuadraditos pequeños, porque cada cuadradito pequeño, vuelvo a repetir, mide 0,04 segundos. Entonces, 0,04 segundos por 4 cuadritos pequeños daría 0,2, 0,20 segundos. Entonces, la onda T, que vendría siendo aquí esta, no debe medir más allá de 4 cuadritos. Esta mide aproximadamente 2 entre 2 y 3. Entonces está dentro del rango normal. ¿Ya? Y es positiva. Por ejemplo, me olvidé decirles también que en un electrocardiograma, por ejemplo lo vamos a ver en esta, que un electrocardiograma, para hacer un análisis bien profundo, porque el electrocardiograma, obviamente al colocar electrodos, se ven vista superior del corazón, laterales, desde abajo hacia arriba, ¿ya? Se ven todas las vistas del corazón, pero acá casi siempre se le presta atención a esta parte del electrocardiograma, que sería la última, que es como la más general, ¿ya? Repito, para ver algo más general y tener una idea ya como mucho más rápida de un electrocardiograma, se ve esta última parte, pero si se quiere hacer un análisis muy profundo, se debe analizar cada una de las partes y cada una de las vistas, ¿ya? Entonces, como dije, la onda T no debe medir más allá de 4 cuadritos, esto estaría dentro de lo normal. Entonces, ¿para qué más nos sirven estos cuadritos? Ya vimos que es para tener rangos de normalidad, de amplitud de estas ondas. Si miden más, si miden menos, ya estaríamos hablando de alguna anormalidad. ¿Para qué más nos sirven estos cuadritos? También nos puede servir para sacar la frecuencia cardíaca de un paciente. ¿Ya? Entonces dijimos que cada cuadrito de estos grandes mide 5. Entonces sumamos. Tomamos dos como ejemplo, dos intervalos QRS. ¿Ya? Para sacar la frecuencia cardíaca se deben considerar dos complejos QRS. Entonces los cuadritos que quedan en medio son los que se cuentan. A nivel superior, digamos en la punta que sería del complejo QRS, sería la R, que está acá arriba, la onda R. Entonces yo cuento 5 porque tenemos un cuadrito grande, dos cuadritos grandes serían 10, tres cuadritos grandes serían 15 y cuatro cuadritos grandes serían 20 porque justo delimita ahí, al borde. Entonces queda encerradito el cuadrado grande, por así decirlo de alguna forma. Entonces 4 cuadraditos grandes equivale a 20 y un cuadradito pequeño que se ve acá sería 1 más. Entonces 20 más 1 obviamente 21. Y yo lo saco con la fórmula del 1500. He visto que hay otras como la fórmula del 300 o algo así. Pero yo la que aprendí y la que me sé es con la fórmula del 1500, que el 1500 es una constante, es parte de la fórmula. Así que si se preguntan de dónde salió, es una constante, siempre va a estar ahí. Entonces el 1500, que es una constante, yo la divido por la cantidad de estos cuadritos que están en la zona superior solamente. No tengo que contar aquí estos de abajo, no. Solamente tener en consideración estos cuadritos de la parte superior, ¿ya? Que estén a la altura de la onda R, en las puntitas de los complejos QRS. Entonces contamos que habían 21 cuadritos. Entonces en 1500 lo divido en 21 y saco el resultado y me daría que el paciente o el usuario en este caso tiene 71 latidos por minuto. Que si fuera una persona entre, por ejemplo, los 20 y 50 años estaría dentro de un rango normal. Este cuadrito es un cuadrito como resumen de rango de pulsaciones cardíacas normales en reposo, ojo, en reposo, porque si existe una persona, por ejemplo, viene un usuario a la consulta y se hace un electrocardiograma
recién había corrido o llegó trotando, obviamente su actividad cardíaca se va a ver aumentada porque va a estar agitado. Entonces ahí podríamos quizás eh, encontrar lo que se llama alguna taquicardia sinusal, que es como una aceleración del corazón, pero está dentro de lo normal, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Entonces los rangos de pulsaciones cardíacas normales en reposo, por ejemplo, en un niño de entre 0 y a 1 año, sería entre 140 pulsaciones cardíacas en un minuto. Entre niños menores de 10 años, entre 100 y 120 pulsaciones cardíacas por minuto. En un niño o una persona entre 10 a 20 años, el corazón debería latir entre 85 y 90 veces por minuto dentro de un rango normal. Eh, Entre 20 y 50 años, el corazón debería latir entre 60 y 80 veces por minuto, y en personas mayores de 50 años entre 65 y 80, ¿ya? Entonces, estos son como rangos generales dentro de la normalidad. Recordemos que esto se puede haber alterado dependiendo de la condición del paciente. Por ejemplo, si la persona tiene 20 años pero es hipertenso, probablemente tenga más de 80. O puede tener, por ejemplo, 50 años. O, por ejemplo, sí, por ejemplo, una persona mayor de 50 años y si hizo deporte toda su vida y se mantuvo bien, quizás puede tener menos latidos, por ejemplo 60. Entonces esto es como un rango, digamos, general, pero esto también se puede haber alterado. Recordemos que los deportistas siempre tienen menos pulsaciones cardíacas por minuto. Tienden como un poquito a que sería como bradicardia sinusal. Que todos esos términos los vamos a ver en la parte 2. Serían como alteraciones, ¿ya? Que algunas son alteraciones que son dentro de lo normal, que no hay nada que asustarse, pero otras sí, como algún tipo de arritmia, por ejemplo, o algún bloqueo. Pero eso, como dije, lo vamos a ver en la parte 2. Entonces, ya llegando casi a la parte final, como ya aprendimos un poquito más de electrocardiograma, cuánto mide cada onda, etcétera, cuánto mide cada de estos cuadritos, dijimos que nos servía para sacar la frecuencia cardíaca. Probablemente en un hospital, un CEFAM, donde tú trabajes, la frecuencia cardíaca cuando llegue el usuario ya se la habrán tomado. Pero por ejemplo, si estás en algún examen o tienes alguna prueba y tu profesor te pone un electrocardiograma y te dice ya, calcúleme la frecuencia cardíaca, ya aquí vas a aprender a saber cómo sacarla. Bueno, ya aprendimos, así que esta es una pequeña prueba para ti. Así que puedes pausar el video y calcular la frecuencia cardíaca de este paciente masculino de 36 años. Entonces, si nos vamos acá dentro del rango de pulsaciones cardíacas normales, una persona de 36 años caería aquí. Entre 20 y 50 años debería tener entre 60 pulsaciones cardíacas por minuto y 80 pulsaciones cardíacas por minuto. Entonces, pon pausa y calcula. Entonces yo lo resuelvo ahora para que luego compares. Entonces dijimos que un cuadradito grande equivalía a 5 milímetros. Ya, entonces tenemos 5, tenemos 10, tenemos 15 y tenemos 20. Y qué coincidencia que justo un cuadrito más tenemos 21, igual que el electrocardiograma que habíamos analizado antes. Entonces está mucho más fácil. 21 cuadritos, entonces en 1500 dividido en 21 te iba a dar 71 latidos por minuto. Entonces en un usuario de 36 años esta persona estaría normal, dentro de un rango normal de frecuencia cardíaca. Ahora otro desafío, otra prueba, ponte a prueba a ti mismo, ya que quizás anotaste en un cuaderno o tomaste apuntes de cuánto debería medir de amplitud cada onda, cada complejo, por ejemplo el QRS. Entonces analiza este segmento de electrocardiograma y ve si es que este electrocardiograma está dentro de las amplitudes normales de onda o está anormal. Y si cumple con los requisitos básicos, que tiene una onda P, tiene un complejo QRS, tiene una onda T. Recuerda que un electrocardiograma normal debe cumplir con estos requisitos básicos. Porque más adelante veremos electrocardiogramas que no van a tener onda P. O vamos a ver un complejo QRS muy ancho o muy angosto. ¿Ya? Entonces, llegando a la finalización de este video, espero que te haya servido de ayuda, te haya gustado. Y aquí finaliza la parte 1.